Este fin de semana es el Día Nacional del Celíaco y la celiaquía, quien más, quien menos conoce a alguien que sea intolerante al gluten y bueno, cada vez es más común ver en restaurantes ese símbolo que dice no contener gluten en el menú, pero bueno, y la verdad es que cada vez hay más personas afectadas, al menos esa es la sensación. La Asociación Nacional de la Celiaquía habla de un 1% de la sociedad afectado que son celíacos, pero habla de un porcentaje mucho mayor de personas que lo son y no están diagnosticadas. Bueno, pues para hablar de ello, de los problemas, de las dudas, de las modas también que hay sobre el gluten, tenemos hoy con nosotros a Teresa Bernués. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es celíaca y además asociada y tiene un blog, o sea que también muy informada sobre la celiaquía. Así es, tanto en mi faceta como celíaca participo muy activamente en la asociación y también como blogger. Ya llevo 10 años con el Rincón Sin Gluten y bueno, allí pues intento tratar un poco todos los temas que te pueden preocupar: celíacos famosos, recetas, noticias, restaurantes, un poco de todo. Bueno, cuando uno es celíaco le surgen muchas dudas en el camino. Muchísimas. Y también preguntaremos algunas de estas dudas a Cristina Hernández, porque ella es dietista, nutricionista. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bueno, y también es celíaca y asociada. Bueno, pues para comenzar, yo no sé si decías, hace 10 años empezaste con el blog, hace 10 años no había los mismos celíacos que ahora, o al menos esa era la sensación. Hace 10 años no había los mismos celíacos que ahora diagnosticados, porque esta es una enfermedad, una intolerancia de la que se tiene constancia desde hace ya bastante tiempo, desde el siglo XIX, serían los primeros estudios, 19-20. ¿Qué ocurre? Que antiguamente no se conocía tanto, se le confundía mucho pues con un síndrome de intestino irritable, con intolerancia quizá a otros alimentos, ¿no? Un poco el típico que todos hemos podido escuchar, pues está un poco malo de las tripas, ¿no? No acaba de estar bien. Afortunadamente, conforme pasa el tiempo, avanza la medicina. Aquí en Huesca además tenemos grandes profesionales en el Hospital San Jorge y afortunadamente, repito, podemos ser diagnosticados además cada vez más temprano. Eso también es importante. Bueno, el celíaco es el intolerante al gluten, que no es lo mismo que alérgico al gluten o sensible al gluten. Eso es. Está la enfermedad celíaca, que es una intolerancia permanente al gluten para toda la vida, y luego está la sensibilidad al gluten trígono-celíaca, que no es una intolerancia, es una sensibilidad al gluten. Y luego, claro, la enfermedad celíaca es una intolerancia que tiene un componente inmune, parece una alergia, o sea, sí que hay niveles de inmunoglobulinas alterados, pero no es una alergia. Una alergia es aquel que no puede tolerar la proteína de la leche, que no puede tolerar la proteína de los mariscos, del pescado. Un celíaco repercute todo a nivel intestinal y también se manifiesta con otros síntomas. ¿Y esto cómo afecta a la persona celíaca o sensible al gluten o alérgica? Pues hay algunas que pueden probar algo y notan los síntomas, pero no llega a ser peligroso. ¿Cómo? En la enfermedad celíaca la dieta sin gluten tiene que ser estricta para toda la vida, porque igual sintomatológicamente no se aprecian unos síntomas instantáneos, pero a la larga a nivel intestinal se puede atrofiar las vellosidades del intestino y cursar pues con una anemia ferropénica que no es corregible, o incluso llegar a desarrollar otras enfermedades como la diabetes o en algún caso un linfoma. Porque hay veces que se llega a relacionar la celiaquía con depresión, con infertilidad, con diabetes, como dices, puede estar relacionado. Sí, la enfermedad celíaca, hay diferentes patrones de enfermedad celíaca y a través de los criterios de Katasi se puede diagnosticar al celíaco. Entonces hay multitud de síntomas, tanto intestinales como extraintestinales, desde migrañas, dermatitis, aftas, dolores articulares o astenia y depresión. El paciente se encuentra cansado y no encuentra una razón por la que se encuentra así. Bueno, y esto también decías antes, no es que ahora haya más celíacos, es que antes no se diagnosticaban. Cuidado con ser celíaco, tener esa duda, pero no querer ir al médico para no tenerlo por escrito. Exacto, creemos que la prevención, ¿no? Y un diagnóstico precoz es fundamental. Decías antes que hay un porcentaje muy elevado de gente sin diagnosticar. Para que la gente se haga una idea, el 75%, que casi nada, ¿no?, de los celíacos está sin diagnosticar. Además es que sería un conjunto de 3 pruebas que no son demasiado molestas ni nada. Sería serología, pues mirar en análisis de sangre la genética, por supuesto manifestaciones, pues lo que decía Cristina, ¿no?, intestinales, extraintestinales, y luego también una biopsia
para mirarte el daño que tienes ya en tu cuerpo. Esto sí que me gustaría aclararlo, ni terapias alternativas, ni test de alergias en sangre, ni nada. Esas son, a día de hoy, las pruebas que realmente pueden dar o no un diagnóstico de celiaquía. Que a veces es una peregrinación por médicos, pues mucho tiempo, a lo mejor 2 años hasta que finalmente encuentran con la tecla, te diagnostican, es pues mucho tiempo probando, como esto, dejo de comer lo otro. A veces es molesto, pero nos decías que es importante saber si lo eres o no porque te arriesgas. Claro, te arriesgas. Y luego hoy en día eso está una patología también emergente que es la sensibilidad al gluten no celíaca, y cursa pues eso con síntomas muy parecidos a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad genética, tienes que tener el gen para desarrollarla, y en la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser que tengas ese gen o puede ser que no lo tengas, pero ambas cursan con síntomas muy parecidos. ¿Y se sabe entonces por qué podría ser que alguien llegue a ser sensible al gluten si no es algo...? Pues genético? Hay estudios que están investigando si puede ser también el motivo de que hoy en día las fermentaciones del pan no es como anteriormente, también el trigo transgénico, puede ser que eso esté dañando la salud de los humanos. Bueno, y luego también hemos hablado intolerante al gluten, alérgico al gluten, sensible al gluten, pero es que parece que ahora está de moda y hay algunas dietas que dicen pues que aunque no seas celíaco, comes sin gluten, que es mejor para la salud. Sí, de hecho esto es un poco una espinita, ¿no?, que tenemos allí clavada a todos los celíacos, porque sí que es cierto que antes había un menor porcentaje de restaurantes que te podían ofrecer un menú sin gluten, sabían lo que era la celiaquía, pero ese pequeño porcentaje que te lo ofrecía con garantías, porque de verdad sabía de qué se trataba. A día de hoy, de hecho, ayer mismo leí en prensa una noticia, ha aumentado no sé cuántos % el número de establecimientos que ofrecen menú para celíacos. Y ojo, esto hay que coger un poco con precaución, porque en muchos establecimientos ofrecen menú sin gluten que no para celíacos. Me refiero a trazas, a contaminación cruzada, que en principio podría ser un menú sin gluten, pero como no se tienen en cuenta en la cocina una serie de precauciones, ya no sería apto para un celíaco. Pero la ley sí que lo deja claro, si está el simbolito tiene que ser totalmente apto para celíacos. Exactamente, por eso también en muchos establecimientos hay que leer un poco la letra pequeña, hay que hacer cuando eres celíaco, ¿verdad, Cristina? Un poco también de investigador de Sherlock Holmes, y tienes que leer, y a veces te pone puede contener trazas, o incluso nos ha pasado de ir a un restaurante y el camarero te pregunta, ¿pero para celíacos o sin gluten? ¿Vale? Entonces no hay que confundir con esto. Ha crecido el número de establecimientos, como dices, que se apuntan a la moda, pero hay que seguir reivindicando que la celiaquía no es una dieta por moda, ni es más sana, ni adelgaza, ni estas leyendas urbanas, ¿no?, que surgen cada X tiempo siempre en torno a una dieta en concreto. Esto es un tema de salud y hay que tomárselo en serio. Sí. Es leyenda urbana, entonces. No es más sano comer sin gluten, no adelgaza comer sin gluten. Hombre, adelgazar, comer sin gluten, claro, si no se hace una dieta como se tiene que hacer y se restringen todos los cereales, adelgazas, pero eso no es saludable. No es saludable, y además no sé si a lo mejor haces que tu cuerpo se acostumbre y luego tolere peor el gluten, aunque no lo haya sido. Hay un componente que, claro, el trigo pues da síntomas de inflamación, y eso, pues claro, cualquier persona que se restrinja de estos cereales va a notar que una mejora a nivel abdominal, de esa hinchazón abdominal. Pero el celíaco, igual que una persona normal, guiándose por la pirámide nutricional, su base son los cereales, entonces tiene que hacer una sustitución, no tiene que dejar de comer cereales, es sustituir. Exacto. Bueno, y aquí podemos llegar al precio, a lo que pagan los celíacos, porque si tienen que comer cereales tienen que ir a comprar pues unos cereales que son más caros que los que están mayormente en el mercado. Esto se nota en el bolsillo también. Se nota y mucho. De hecho, FACE, que comentabas anteriormente, todos los años hace un estudio comparativo de precios. Sí que es cierto que en los últimos años la diferencia entre una cesta de comida con gluten y una cesta de comida sin gluten ha bajado, pero sigue siendo una cantidad exagerada. Para que te hagas una idea, a día de hoy, en pleno 2017, la misma cesta de la compra con gluten y sin gluten, los mismos productos, el celíaco al final del año ha pagado más de 1.000 euros extra comprando los mismos productos. Es, bueno, pues una cifra totalmente desorbitada, ¿no? Siendo además que estamos hablando de productos, como decía ella,
básicos, pan, cereales, nada de pastelería ni nada de caprichos. Me decías también antes de entrar que son más caros, pero no son más caros porque tengan el impuesto de lujo, que esto es también una creencia errónea. Exacto, sería otra leyenda urbana. Se piensa erróneamente que los productos sin gluten tienen el 21% del IVA y no. Desde el año 2012 que se pidió al Ministerio se ha conseguido que los productos sin gluten tengan el mismo IVA que los productos con gluten. Es decir, un producto con gluten tiene un 10% de IVA, se puede ver en el ticket de la compra cuando vas a comprar al súper, y el mismo producto sin gluten va a tener también un 10% de IVA, sin gluten. La única diferencia, lo que hemos pedido en estos últimos años, es que hasta el año 2012 el pan y la harina para hacer pan tenía un IVA del 8%, ¿vale? Mientras el pan con gluten era del 4%. Se pidió en el año 2012 pues un poco esa igualdad de IVA, porque ya de por sí son productos excesivamente caros, y se consiguió. De estos 5 años para aquí, el pan con gluten y el pan sin gluten tienen el mismo IVA, un 4%. ¿Por qué son tan caros los productos? No es por el IVA, como dices tú, es porque el producto sin gluten, él por sí mismo, su precio unitario es excesivamente mayor. Para que te hagas una idea, 1 kilo de harina sin gluten a ti pues no te llegará al euro, ¿no? 90 céntimos más o menos, y si yo me quiero comprar 1 kilo de harina sin gluten me va a costar casi 4 euros el mismo kilo de harina. Sí, entonces por 3 por 4 se nota muchísimo. Bueno, entonces tenemos con nosotros a una dietista, entonces hay que estrujarse la cabeza. Si quieres hacer un menú apto, por ejemplo, en las familias que tienen celíacos y no celíacos, hay que estrujarse la cabeza para hacer un menú apto para todos y encima intentar que el bolsillo no se resienta. Yo lo que recomiendo a los pacientes que vienen a la consulta es que se intenten adaptar a esa persona que es celíaca, pues cuando se va a hacer pasta, macarrones, pues esos macarrones que sean para todos en igualdad, y luego el pan, pues cada uno puede seguir consumiendo el pan, los que no sean celíacos su pan y la persona celíaca pues su pan aparte. Y luego también el tema de la contaminación cruzada, pues es muy importante tenerlo en casa, muy presente a la hora de cocinar, pues utilizar, por ejemplo, cucharas de madera que son porosas con los recipientes, o el tostador. Pues la persona celíaca tiene que tener su tostadora para tostar el pan, para que no exista esa contaminación cruzada, porque hay partículas de gluten. Incluso distinto horno, esto ya depende de lo que le siente, de cómo le siente a uno. Habrá gente más sensible que otra. Sí, a ver, no es necesario cambiar el horno, pero sí que hay pues que tener unas técnicas de higiene, pues que si por ejemplo se cocina un plato con gluten y elaborado con gluten y otro sin gluten, pues siempre todo lo que sea sin gluten que se encuentre en la parte superior, y no poner el ventilador en marcha, por ejemplo, para no remover esas partículas que puedan existir. La gente ha tenido que poner en marcha mucho su imaginación. Nosotros lo hemos comprobado en el libro de Comer en el Dragón, del concurso gastronómico de Radio Huesca, que cada año realiza, pues precisamente el año pasado, con muchas recetas, con decenas de recetas para diferentes tipos de intolerancias, algunas para celíacos, otros para otras intolerancias que me decías que hay veces que están relacionadas. También empezamos a escuchar más gente intolerante a la lactosa, por ejemplo. Eso es. Debido a la atrofia biositaria que comentábamos antes, como las biosidas intestinales se acortan, pues esas enzimas que son las disacaridasas que nos permiten absorber la lactosa, pues claro, al estar acortadas no se pueden ingerir, no se absorbe bien. Entonces, lo bueno que tiene la dieta sin gluten en estos pacientes es que una vez empiezan con la dieta sin gluten estricta y la hacen bien de manera continuada, las vellosidades se regeneran y se puede volver a absorber la lactosa, por ejemplo. A veces es difícil porque aunque un celíaco quiera seguir la dieta muy estricta, de repente pues se siente mal, hay un día que no le sienta bien, no es todo tan fácil. Hombre, y sobre todo nosotras también, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que vivimos en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea pues prácticamente se basa todo en la cultura del trigo. Sí que es difícil, pero vamos, yo también, la gente que conozco que la acaban de diagnosticar, también le digo lo mismo al principio, que a todos nos ha pasado. Te parece un mundo, ¿no? Pues lo que dice Cristina, el horno o la tostadora, los utensilios, te parece un mundo y en realidad no es tanto, es simplemente adoptar pues unos hábitos, una manera de cocinar, lo coges por rutina y ya está.
De hecho, yo me atrevería a decir que el problema mayor que tenemos a día de hoy los celíacos, aparte del precio que hablábamos, es ir a comer fuera, el tema de la restauración. Bueno, pues que sirva también esta entrevista para concienciar también un poco a la gente de que esto es algo serio y hay que llevarlo con seriedad. Muchas gracias a las dos por venir a hablar de la celiaquía.